Empezó diciendo nada. ¿Qué dices? Me van a pisar todas las palitas de esa que... Contexto de la conversación de tener dos cinturas. Ah, lo vi en TikTok. Sabe todo bonito. Bueno, perdón. Me informé más que vos. Buena información igual. Y... ¿Sabían que TikTok vieron que lo hicieron en Corea, no? O en Corea, ¿es? Creo China, no sé. ¿Saben que allá no se puede usar como acá? Tipo, es solamente informativo. Y 40 minutos al día. ¿Qué, internet? No, en TikTok, tipo, solo es tipo informativo. O sea, no tienen boludeces y como que dieron la opción esta, ¿viste? De TikTok así. Hay que saber lo que sería, para mí enseñan todos felices. Los chicos son todos reviciados. Después fíjate, Marce, si las de allá también, porque ayer devolvían pelota, ¿viste? No hicieron nada cuando... No, yo le pasé dos, una por lo menos estaba bien y la otra no sé. Lo negro, lo blanco. ¿Quién? Ah, bueno, ¿qué? No me acuerdo de eso. Aston Vivac. Trae. Sí, dale. Domingo. Sí, boludo. Igual yo vengo 4 horas nada más mañana. O sea, vengo a las primeras horas. O sea, cuando llueve, me sacaron horas ahora. Se mata. Guay. Sí, me mataban los días de 8 horas. Y me da un poco de paja decir, no, bueno, vos puedo de tal hora a tal hora. Entonces ahora que estoy ponerle con More, mañana termino yo y viene More. Y además como que estoy con un montón de cosas, me viene bien. Puedo trabajar para los 3 días menos horas. Porque es preferible hacer, no sé, viernes a domingo 4 horas, hacer sábado 8. Por eso tiene que haber dos más. El otro 8. No, en total. Una matada. También había 4 horas. La jornada de 8. Y marca el sol, bueno, igual mañana no Va a chequear igual, por favor. A las 3. ¿De 3 a 5? No, de 3 a 6. No, es 7. 4 horas. A las 7. ¿Qué viene? ¿3 horas viene de cosa? No era hasta las 11. No. Hasta las 10. Hasta las 11. No me digas. La vi como 4 veces porque me costó mucho sacarle la... Siempre los viernes se arregla. ¿Qué onda? Mañana es domingo, sí. Ah, sí. No, claro, no hasta las La 11. acepté. O sea, Se agregaron una a las 23 y dije, termina a las 11, por eso More viene a las 7, eso 7, 8, 9, 10. 4 y 4. Más adelante. Bueno, le puse la mano en la cámara. para que vean cómo contaba. Para que vean que la doc usa los dedos para contar. ¿Sabés qué onda con tu novio? Quiero saber. Ayer, no, antes de ayer. O sea que estás de novio. Sí, no, pará, está la cámara, no puedo vergüenza. Ah, No puedo, me inhibe la cámara. La puta madre. Ese que robar, dale.
con él. Ay, no, todavía no. Todavía no sucedió. Me dijo de... El tema es que hoy ya me lo bajó. Porque... Arranca la novela. O sea, no, porque nada, me dijo, viste, de hacer algo, no sé qué. ¿Podemos apagar la cámara un rato y ¿No así puedes dejar de charlamos? trabajar un rato? Dale, flaco, ¿qué te Así pasa? como No, charlar acá hay que tranquilas. estar serios, chicos. Me había dicho hacer algo. Todo el día de la noche de los helados. Me dijo, ¿qué venía? Estoy con un amigo, vamos a tomar, tipo, o sea, a un Rapa Nui, tipo, a tomar helado. Yo tipo, no me da vergüenza, gracias. Llevalo delante. Me incómodo con él. Claro, igual le re estaba, pero él no lo lee. Pero tipo, ni un pedo. Pero nada, después me dijo como para hacer algo el fin, ir al río, viste, tipo ahí, por Vicente López. Lo mandé Yo yo. tipo, no puedo porque trabajo todo el fin de... Lo mandé yo porque no hay nadie. Un poquito que estamos hablando. Y nada, y después me dijo hacer algo hoy. Y me dijo, ¿y qué onda? ¿El sábado solo trabajo? También le gusta bien. Hacia la más abajo, es un papelón. Bien, seguí ahí. Una acá. Seguí ahí, dale. Sí. Arriba, dale. Una acá, Ramiro. Sí, sí. Es la primera cita que uno tomará algo. Bueno, a ver si esfuerzo un poco. Me restaba para ir igual. Está todas Ya pálidas. está, Dani, ahí nomás, Dani, ahí nomás. Como te digo que por ganas ayer no quedaba perfecto. Pero también me chocaba mucho el hecho de que... Bien, dale. Para el gocho. Acá, tipo, fue acá. Pará, déjalo, dale. Ah, mal. Salgan. ¡Pásalo! ¡Para afuera! ¡Dale, una! Enamorada. Era como que siempre tratábamos como de conseguir alguna fecha, siempre o él tenía algo que trabajaba, por ejemplo, entrenador del equipo, trabajaba, o sea, mediodía también tenía esto, y se iba tarde, era como que trabaja. Era como que encima lo de la ambulancia la semana pasada y todo, como que no nos coincidía. Bueno, después contamos. Sí, después estaba paradísima, feliz. Soltate, Dani, llévatelo. Además digo, Quédate ahí, voy nena. al Madero, tengo ahí sobre la línea de ahí va. en media hora. De volante por ahí. Re rápido, sí. Rápido que es la línea B, que es la que tiene sarna. Iba a decir. ¿Qué onda esa sarna? Muy literalmente parada así, agarrada así. Ay, Es verdad, eso sí. ¿Sabes que no sé? Pero me parece raro que no lo hayan cancelado. Supuestamente lo que trabajaban ahí, ¿no? Tenían. no sé, es tipo, dijeron la línea B. Sí, ya sé, pero onda, los focos estaban en dos chabones que tenían sarna que estaban trabajando ahí. No sé, pero a mí eso es acolchonado, Sí, ¿viste? No una me copan nada. Es un asco, Vamos a boludo. jugar. La línea B. No tanto pelotazo, vamos a jugar. Jugá. ¿Qué? Jugá. Hay un tren, que Bien, tiene dale, otro. bien, dale. Ay, son, sí, para las que son tipo así. ¡Jugamos! ¡No tiré bochazo! No acolchonadas. Es raro con gente, boludo. Tipo así. Tranquilo. Sí, Viste que hay un que son como de... Sí, claro. de
plásticas, pero las que están enfrentadas así como que hacen lado de puerta. El Cheto está enfrentado. Dale, jugamos, El Cheto está enfrentado. jugamos. Es una poronga, tenés las piernas acá. Vas tipo abrazado a la luz. Jugamos. Como que bueno, yo Apoyate en saqué alguien, no tiré bochazo. pero no, esta, el que es acolchonado, No tiré bochazo. lo detesto, lo detesto. Vamos a jugar. Así que vine parada. Sí, pieza, ¿Cómo se saca eso? ¿La palma? No tengo ni idea. En persona con permetrina, supongo que en los dragones debe ser lo mismo. Dale, apoyate, Dani, mojate, Dani. Eso. Pasa que se puede tirar ahí. Puso la salida. Para mí hacer así, la síntesis hacer así, ¡pah! Polvo para todos lados. Todas las Bueno, dale, ahí enfermedades. va, jugamos. Está todo manchado. Eso. Vamos a jugar. Yo no puedo creer cómo la gente se sentaba, porque estaban todos re sentados como tirados en los bancos. Yo digo, chicos, ¿qué se No ven las noticias. No ven las noticias. Así, vamos a jugar. Busquemos un compañero y se la damos. Nada. Entonces le vamos a poner ahí una banda. Por eso te preguntaba, me los confundo. Es así. Claro, sí. Bueno, ¿qué pasa? El jueves. ¿Cuándo? Marco. Vale. Bravo, agarra el bolsito, agarra de adelante. Ánimo. ¿Estás bien? Dale. ¡Por afuera! Volvemos, jugá. Me gustó, no cambiado. Un montón. Jugá. Sí, no hay. Otra vez. Por acá tenés lugar, Pero bueno, me parecía que a mí no me hubiese molestado si venía a jugar. Pero problemas. No importa, dale. Salí con todo el pelo mojado y todo feo. ¡Salimos! Vivo tipo justo en la zona donde están todos los gatitos ahí por el norte de Premio. Ahí no se me conocía nada. Así que bueno, Vamos a conocer. vamos a conocer un barrio. Arriba, dale, que pega. Apoyamos. Sacalo. Me pareció re como que él no... Ahí nomás, paradito ahí, no volvemos. Agarramos marca. Sí, Dale Facu ahí, ponelo. Algo puedo haber dicho tranquilamente. Sí, lo viste. Listo. Bien paradito ahí. Espalda, Facu. Ponerle cara básicamente con su persona. ¿Qué onda? ¿Se dijeron de verse algo? Trabajo, pero salgo a las 11, temprano. Pero él salía como re tarde, necesito como 9 y pico, pero si querés que pasa a buscar a otro lado. Tranquilo, agarra. Cambio, Joel. No,
próxima cita. Pero hay que, no te gusta la sorpresa. Me encanta cantar, pero sé qué sorpresa es. Y dije, ay, sí, bueno, así que no me dijo, así que ni idea qué es, pero vamos. Apa. Ah, bueno, llegamos, ¿viste? Rico de puta. Pues ya la conocí a los padres. Te imaginas, me muero. Es re lindo, pero... No, me muero la angustia. Yo me agarro y me mato. Me muero la angustia, no estoy para eso. Obviamente un poco de paja de todo. Sí, pero bueno, lo voy a dejar que tú dices todo, pero yo ya no voy a hacer. Como que, digo, tampoco me quiero sí, está de nuevo por eso, me da un poco de paja pensar de que No, pues, dale. Por atrás. Vos, Fran, Y aparte no es que dices, Otra. El blanco. Revolea, no volvemos. te darás cuenta que no se engancha por ahí, Nadie, igual. Sigan, no queremos. Jugamos. Montate, Maldo. Maldo juega. ¿Qué onda? ¿Siguen hablando y todo? O sea, ¿ahora hablan más seguido o cómo? No, es como que a mí no me gusta mucho hablar así durante el día. Ay, muchachos. Bien. Acá juega. Tomando un vino en un vaso de boca. Como si hiciera una vida. Me encanta. Mañana charlamos un par de horas. Maldo, volvé. Sí, le hablamos todo el día. Vale, cambia de marca, ahí está. Querés llegar medio tranqui. ¡Dale! No, cambiaron Maldo con Valen. Están Maldo y Valen y cambiaron así. ¿Vale, te quedas? Pero Valen no tiene defensa y Valen tiene Como nosotros. Acá. Pero siempre decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Viste el canal? Díganmelo de nuevo, chicas, gracias. Gracias por repetírmelo. Bien, dale, bien, seguido. Pablo. Yo me he acercado, o sea, yo me he acercado. No me Harto más. Dejá que la tire, se están perdiendo. Muy bien. Anda a buscarla caminando. No. ¡Por afuera, Fran! Fran, le ganás, Fer, le ganás. surgió sin conocerme. Sí, sí, es distinto. Es que yo te interesa más como contestar. Dale. Es una boluda. Pero se lo quiero preguntar en persona porque hay que aclararse. ¡No! Lo que dijiste el otro día es tipo, bueno, cuando lo vea, lo primero que voy a preguntar,
Hola. Es que, yo te juro que vine así con eso en la cabeza y dije, tengo que contar eso. Sí, Dani, bien. ¡Llega! No lo hice. Bien, Dani. Perdón. Les fallé. Sí, malo. Igual está info. Igual no. ¡Sacate, Rocco! ¡Vale! ¡La cancha, juez! ¡Mata al medio, mata al medio! No, Dani no no para pelear ahí. ¡Anda, Valen, anda! Me encanta, pero un gusto, un gusto de tipo bonita ahí, así. Claro. Un gusto que tiene, gustazo. Sí, cuando abrí así la puerta pensaba, ay, es imbécil. Ahora no me vas a tener más nadie. ¿Vos te parece? La relación más larga que tuve hasta ahora. La más sana y la más larga. ¿Qué pasará Bien, cuando igual, Fer. vengas? Tipo, vengas vos y venga a ir a jugar. Ay, re quiero. Lo que no estuvimos consiguiendo. O sea, en todo este tiempo, que habrá pasado un mes con él, la primera vez que nos vimos acá. Sí. Después igual no vine, se vine, y el fin de pasado vine todo el viernes. La pase y tirarle de uno. No había conseguido. Pase la línea, pase la línea. Hacer con el equipo de hoy, un montón de Bien, Dani. registrada. Muy cerca, al parecer, el fin. Dale un poquito más. No voy a poder tirar la cinta. La cabeza. Ponle la cabeza. Ojalá venga yo, ojalá Bien, Dani. Medio ahora, medio. Bien. Ya, Dani. No vayan todos atrás de la pelota, ármense. Ay, la mudanza. Dale, Fer, no lo miré, apretalo. El domingo pasado. Apretalo, Fer, dale. Por toda esta cuestión de que me emitía en teoría. Ahora sí, Dani, ahí. Como que la mayoría de mis cosas yo la Ahí está, mano, tenía. ¡Jugá! Literalmente ¡Jugá, todo, Fabi! ropa. O sea, me quedé con muy poca ropa. Me pasó el juego, boludo, que dije, bueno, ahora me pongo que me pongo, boludo, bla. ¡Bomba! No, no tengo nada de campera. Ahí está. No me quedé ninguna campera. Yo tengo dos buzos. Volvé, Dani, volvé. Bien. Pero son muy así buzos de día, ¿entendés? De colores, ¿no? Claro, nada que ver para la noche. Así que salí así cagada de frío. Sí. Pero bueno, por suerte no. De hecho, bueno, ahora me puse un busito de mierda, estoy como con esos buzos nada más. Pero bueno, eso para allá, no sé, como no tenía que estar haciendo mi tiempo. Con dos cosas, no voy a salir mucho, Claro. Para jugar tenía una valija, un bolso, y una Mira, Dani, mira. Era buena. me queda re cerca de la casa de mi mamá. Miralo del otro lado. Sí, Y esta amiga tipo vivimos a 8,
así que habíamos caminado, re lindo. Madre, qué buena. Marcelo, hoy perdió el equipo de Gaby, boludo. Hoy perdió el equipo de Gaby. Ah, en la copa. Sí, ¿Qué equipo es? fiebre amarilla. Es que no sé, no lo pasa. Sé que no es conocido. Hay un montón de partidos que no pasan. O varios que no pasan. Capaz que lo pasan, no sé. Porque, por ejemplo, a la misma hora estaba jugando, no sé, su 21 y todo eso, ¿viste? Creo que YouTube y ESPN Se reparten. se van repartiendo y Porque, por ejemplo, por ESPN, no, por YouTube había 3 partidos. Che, Marce, ¿te puedo chingar la No villa? hay bondi que ande bien. Martelli no, no sé, juega. Ah, joya. Entonces no hay problema. Entonces como que no sabía ni cómo combinarlo, me daba terrible. No voy a tener que usar el fierro. Y ahora ponete, no está bien. Solalo. Romano acá, Bueno, sí. No, la tuya, que te rebotó la última. Ah, bueno, entonces está bien. ¿No la cobré? ¿La mano allá? No, acá está. No. Pega Busca atrás. la boca. Pega atrás y hace así. Sí, pero la tiene pegada, si no penal. Sí, pero está acá. No es que si hace esto, si lo sacas, hace esto. Justo sí, esto. Qué rico. tenés cancha Gonza haciendo el toque. Después tenés 15 edición con un tempo frente a la puerta y me parece que Pará. El tercero me lo dijiste en chino mandarín, boludo. vos tenés Estudiante de la Paja tiene un tranqui que de quinta te dije y el último pero te debes de grupo fuerte. Otra vez el equipo de Uriel. Yendo al toque. El otro capaz que era Sigma, que le tocó el Sí. No, pero yendo al toque es el rompehuevo. Bueno, yendo al toque, cancha, no pasa nada. Y el otro, Reunión Tranqui, Estudiante de la Paja. Y el último, Fantasy. Temuco Fantasma, prefiero. Mirá. Se voló una sombrilla y le pegó el arqueo a la espalda, boludo. A ver, te vuelvo. Estoy bajando el Alto peligro, boludo. Imagínate que justo se da vuelta y pega el reloj. Yo tipo metiendo. Ojo con Agüero. No se te puede volar una sombrilla, boludo. Es de lindo, ¿no? Como le iba a hacer la noche, dije, me parece perfecto día, aprovecho. Buena idea. Agarrado. Dale, forro. Técnico. Ahí está diciendo. ¿Qué onda el barrio? Nuevo. Ay, re bien, estoy re contenta, me encanta. Vivo muy cerca de todos mis... Sí, re. O sea, estoy en Corrientes y Billingus. Sí, por Billingus, media cuadra de Corrientes. Es como que hay un montón de barcitos y encima estoy enfrente de la comisaría. Clave. Porque siempre que llego tipo, al poner ayer llegué como a las 3 de la mañana, que fui caminando encima. Por lo menos ahí. Nada, y en la puerta había 3 canas y me he disparado. O sea, sé que si entro a mi casa no va, o sea, Claro, sería debe ser un como- suicida el chorro para... Sí, total. Y encima la comisaría de la mujer, viste, me recopa eso, tipo, siempre hay como temas de Sí. marido. Ah, Vení, vale. Y además re lindo porque vivo muy cerca de mis amigos, tipo, me muevo a 4 cuadras. Porque todos viven ahí por calor. Estaría 8, 10 cuadras. Podemos caminar, preocuparse. no tomarse algo está bueno. Me juntaba y
Ah, es una fría. Pero que esperar el bollo, tener que tomar Mira que el ¿qué te tomás para el maga? Y ahora me tomé la B. La B te bajaste en el piso. Pero bien, porque re tranqui. Tardé menos de lo que iba a tardar. De subte tardé 20 minutos. Pero cuando me subí, miré y eran ni 20. Eran 6 y 20. Y me bajé casi 6 y 40 monedas. Ah. Y me bien. ¿Y para irte? Y por ahí 71 directo. Re bien, estoy re contenta, la verdad me salió redondito. Re bien. O sea, fueron semanas caóticas y de mucho estrés. Es que siempre una mudanza que sí. Sí, no, pero además fueron impares. Sí, pero onda, vos siempre en la mudanza no sabés qué tal bien va a salir. Claro, sí. Además yo al departamento iba a ciegas, ¿entendés? Porque era de tenencia temporario. Claro. Te lo alquilan por la aplicación. Claro, yo no sé ni cómo era la entrada. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Como mediados de diciembre. Claro. Vendría a ser como si fuera que viniste de vacaciones. Es que literal es una ría misma, o sea, como que estoy de vacaciones. Estoy equipado, además ahora pues tiene todo. Y yo como ya la mayoría de mis cosas me las había llevado para San Pedro ya. Tenía pocas cosas. Lo que le decía recién era que con poca ropa pensando de que no iba a usar nada. Y el otro día tenía que salir a la noche con una campera. La única campera tipo de salir me la había llevado a San Pedro. Yo no puedo ser tan pelotuda. Porque no tenía. Bueno, tengo 4 remeras. La mina se ponía 1000 cosas, ¿no? Yo paso todo el año con el AMBO, o sea, yo todos los días de AMBO. Me pasó este año que la voy a cursar todos los días. Era como que no usaba otra ropa que AMBO. Y ahora me da un poco de paso de Tenía otra ropa que usar. Claro, a la tarde ya no curso porque terminé. La mina sí, siempre estaba de amor, ¿no? No sé, a veces y ahora acá también dejé de venir un poco, ¿viste? Te decía. Claro. Como que digo, bueno, a ver si usar otra ropa. Claro. Bueno, más allá de eso, igual fue un caos. Un alivio. Sé que por lo menos el último mes que estoy acá puede estar tranquila. El departamento me encanta, los vecinos son excelentes, tipo nadie molesta. Me habían dicho que la vieja de arriba era... ¿Vos cuando alquilaste tenía buena recomendación el lugar? Sí, tenía buena que es recomendación. fundamental. Pero era medio nuevo. Creo que tenía 12 alquileres o 3 como mucho. Está bien. ¿Está bien cuidado? Está nuevo, olvídate. Está bien. Está piola. Tipo todo lo que es cosas de cocina y eso, está todo nuevo. Claro. Pero nada, fue medio además yo no confiaba mucho eso, nunca me había alquilado un Airbnb, jamás en la vida. Claro. Yo soy chica de camping, siempre que me voy de vacaciones o alquilo un departamento de antemano o me voy de camping. Entonces no me puse a dar me mando a la mina, le mando el WhatsApp. Sí. Le mando a la mina, no, hola, ¿cómo estás? Obviamente no se veía la foto porque no me tenía que estar. ¿Cómo estás? Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? ¿A qué hora estaré? ¿Terminamos mañana? Si no, no me llegaban. Ya te está. Encima estoy en una cagadera de cosas. Me estaba pasando realmente recorto. Y dije, bueno, ya está, o sea, me pasa una más pálida y me mato directamente. Y nada, me re secuenció y dije, no, listo, está, me bloqueó, se quedó con la plata que encima me rompieron el orto. Y sí, porque si alquilaba un mes solo es carísimo. Son carísimos. Realmente mucha plata. Pero bueno, como este es el último mes, me lo merezco, pasé un montón de cosas esta última semana, estoy cansada. Y que si no me alquilo para mí sola, me vuelvo a San Pedro, porque no más. O sea, no puedo estar más ni con gente, no quiero estar viendo ¿Vos? mentira. Vos antes vivías Soy de compañeros. que alquilaban todos. Claro. Claro, es otra cosa vivir solo. Sí, me tuve que ir por un problema con un compañero. Sí. Feo, uy, me fui a la de mi tía. Y nada, como que
Claro. Mañana vive en San Cristóbal, y acá me quedaba muy bien las manos. Yo sabía que si me quedaba viviendo en lo de mi tía no iba a poder venir más acá. Aunque sea por un mes, yo sé que es una cagada, pero a mí me re gusta venir, hablar con ustedes, como que me había encariñado, como que un día para el otro no puedo decir, bueno, chau, no voy más. Claro. Que bueno, fue ese fin de que falté, porque recién le contaba, o sea, para volverme de acá hasta la alegría, tuve que tomarme 3 bondis. ¿Dónde estaba, tía? En San Cristóbal. Claro. Pero no había Era nada. tras mano. Sí, cuando no había nada que me salga, eran 3 bondis combinados en lugares bastante feos, ¿entendés? El último que tenía que combinarlo por 11, la verdad, y dije, no. ¡Banda! Y también volverme Ah, gastaba más en bondi. Sí, no valía la pena ni un pedo. Entonces era como que dije, bueno, si acá lo doy de baja. Acá no podía venir más. Lo de clases también. Los tuitos la mayoría vienen por Núñez. No sé qué. Habías dicho, ¿no? Pero viste que yo tengo memoria de corto plazo. Nada, me queda todo, se queda tras mano también en Núñez, que tenía que tomar los uniformes, también era como toda una... ¿En Núñez en qué parte? ¿Qué vas a las casas? No. Sí, de las casas. 2 son en el Chateau del Libertador. Re cheto. Demasiado. Alto edificio es. Demasiado. Es una cosa de loco ese edificio. Yo siempre voy tipo hacia Atenta a ver si la veo a Wanda. La Sí, amo a Wanda. tiene piso. Jamás. Ya en un momento estaba de Michelis ahí. ¿En serio? Con Evangelina. Mira, Tienen piso, todos tienen piso que dan a la cancha de River. Se ve la cancha. mira, terrible. Encima los pisos, boludo, que son unas casas de la puta madre. Sí, los pisos deben ser enormes, onda, es una casa. una casa, todo el piso para eso. Unos balcones que parecen un patio, es un... No, sí, es otro muy mundo. lindo. Y al lado están haciendo uno más. Sí. Tiene la lleva ahí que teníamos. Claro, la de maestranza. Pero bueno, nada, cuestión que tengo varios en esa zona. Claro, te quedaba todo re lejos. Me quedaba todo atrás mano y la verdad tampoco los podía dejar. ¿Qué onda la profesora, no? Claro, se termina estos fin de año, encima tienen que rendir las materias y toda la bola. Quedaba en bola. Claro, o sea, como no podía ir, y muchos son pibes bastante colgados, como para ser virtual, la mayoría tienen hay que remarnos en el dulce de leche. Es otra cosa en persona. Sí, así que ahí como ese chetos, mal, entonces por eso me alquilé ese lugar. Aunque sea por un mes, aunque sea que la gente hablar con mi viejo, Pero bueno, estoy contenta. está bien. Estoy contenta, estoy re cómoda. Hay muchos barcitos por ahí, re lindos. Vivo a la vuelta, justo a la vuelta de una de mis mejores amigas de allá de San Pedro, también. ¿Ella también está estudiando medicina? No, Pero ya vive acá ella instalada. vive acá, hace la banda, sí. Sí, así que no, todo lindo por suerte. Por ahora todo bien. Y además también me acomodé con mis tiempos, viste que, o sea, yo en mi casa cuando vivía acá en Caballito sí, tenía mis cosas, estaba todo acomodado, pero tenía mi espacio. Pero en la mía no, era como que... Y es diferente. Es diferente, tenían que comer lo que ellos comían, la hora que ellos comían, era como medio incómodo. Porque mi tía me dijo, o sea, yo me encargo de todo, vos sos una hija más para mí. Sí, está bien, pero ahora... ¡Bajala! Y a mí me gusta cocinarme a mí. Claro. Pero bueno, súper, por ahora súper. Aunque me queda ¡Vení, pasénelo! Sí, va a ser. dejar acá, ¿viste? Nah, vos ya tenés decidido onda volver a San Pedro porque ya sabés el lugar donde vas a ir o algo así, Sí, yo tengo que ser internado, estoy 5 meses. Y eso voy a hacer en San Pedro. Después ahí porque si no acá tenés que seguir alquilando. no puedo trabajar porque si no es más carga horaria. Claro, ahí no te dan los tiempos. Claro. Y como se puede hacer en San Pedro, la carrera no, pero Claro, ya fue. sí. Tengo contacto, o sea, tipo, voy a cursar, voy a hacer pediatría con mi pediatra, ¿me entiendes? Ah, re bien. Voy a hacer todas el día como que va a ser capaz rotando por diferentes universidades otra vez.
tener que rendir una... Está bueno, sí, ya conoces a tu... A todos, Es buenísimo. a los, Sí, es otra cosa. a los cirujanos, al cirujano, a mí me quedaron de puta, voy a ir a cirujano. Te emociones. No, puede ser que están volando esos algodones. Capaz de trabajo. Así que... Entonces nada, me voy a ir, es 5 meses, pero yo igual voy a volver acá a la final después. Y ahí ya cuando volvés, ya mandás a un hospital, ¿no? Ahí empiezo la residencia. Y eso todavía no lo pensaste, no pensaste, o cómo es, la residencia se elige, ¿cómo es? No, la residencia es una poronga. Hay un examen de residencia. Vos aplicás para una residencia, tenés que solicitar la residencia. Yo aplico para gineco. Entonces, no sé si voy a hacer gineco todavía. Ahí, pero bueno. Aplico para gineco o para pediatría. Entonces hacemos el examen tiene un puntaje. Entonces, bueno, se hace un ranking. Todos los que aplicaron para pediatría van primero los que tienen más puntaje. Bueno, yo me saqué un 100, yo me saqué un 90, Por promedio vendría a ser. claro. Es un promedio entre la nota del examen de residencia y el promedio de la carrera. Y nada, con eso quedás y poner la primera y el primero en el hospital. Claro, te ganaste, onda, vos como esta primera te ganaste a elegir. Claro, o sea, como que van eligiendo. Y después vos arreglaste. Cuando si vos no entraste en los primeros puestos, es a donde estés. Y además, no, poner, capaz que el gineco abre 50 cupos. Y para gineco aplicaron 300 personas. Ah, no. Es como que mucha gente queda sin residencia todos los años. Claro, tenés que tener mucho culo para entrar al... Sí, es una garza realmente, pero bueno, si no le das, ponele, si no entras en ningún cupo, hay una readjudicación y puedes entrar en otra, o puedes, bueno, entrar en el que viene. Así que nada, eso sería recién en 2026, lo que haría hacer la residencia. Abrí. Yo termino ahora el internado. Avanzá, vale. 5 meses, y ahí ya puedo hacer médica con matrícula y hago guardias, médica. Claro. Igual me Sí, eso depende de la especialidad, ¿no? Los cupos, ponerle anestesia, me dijo Santi que era un quilombo. Onda, entra uno o dos, no sé, algo así. Anestesia creo que había 15 cupos este año y habían adjudicado como 30, no, como 300 personas. Ah, no, es imposible. Y la mayoría entran por contacto, tipo, si tienes un contacto te meten y nada. Claro, Te acomodado. pasan el orto, el examen de residencia, te pasan el orto, todo. Si tienes un El contacto, tema con el de la anestesia gana mucho, ¿no? Gana bien, entonces ahí está el tema del acomodo. gana mucho. Y la mayoría ya tienen contacto, cuando un amigo que quiera hacer anestesia, los padres necesitan. Ya está acá, ya entra. Ya sabemos que él sí, Qué bien, dame una acomodada, ¿no? mierda tengo yo. Nos quejamos, viste, acomodame, ¿no? Yo sí, o si tuviera alguien, ¿cómo me acomodo, boludo? Y sí, Porque además si no lo hace vos, lo va a hacer otro. depende de la residencia cuánto te pagan, tipo, algunas pagan mucho más que otras, otras tienen más guardias, otras tienen más horas de guardia, como son todas muy diferentes. Que te dan las 7 y salen a las 9 de la noche. Todos los días. Y tienen que meter 5 horas de guardia por semana. ¡Guarda! ¡Te llegan! ¡Jugá! ¡Jugá atrás! ¡Apuntá! Pero bueno, se verá. Yo. Me voy a terminar de recibir 100%, o sea, con matrícula. Claro. Y voy a empezar a hacer guardia. Y eso es lo del tema guardias. Llega, vale, ¿Cómo llega. haces para entrar a una Parado. guardia y
Y eso también ¿Qué hospital onda? ¿También ahí por cupo también? ahí mandás CV. Mandás CV y ponele, a mí me pasa que en San Pedro, el otro día le hago un amigo que hizo el internado allá, y me dijo, vos si haces el internado allá ya tenés tu cupo para hacer guardia, tenés tu lugar asegurado. Ya entras directo, tal vez te venás, te matriculás, ya venís a hacer guardia cuando vos quieras, es muy bueno. Y además las pagan re bien. Nada que ver acá. Es que acá es porque hay mucha gente, ¿no? Los privados. Claro. Sí. Juá. Y eso que está 24 horas. ¡Cambia! Al otro lado. Es una re diferencia. Pero pues bueno, es poco. Armá, vale, armá. Bueno, dale. Todo depende del lado. Y siempre estás compitiendo. Eso sí. Buena, avanzá. Afuera, dale. Bueno, seguimos viendo. Buena pelota, Fe. Tengo bien tip. ¿Dónde conoces vos? Yo la primera vez que vine después del otro día, estaba el papá de nada, no conocía nada. Vos para atrás, dale pase. Nada. ¡Último hombre, Roja! No, para mí tenía juego para atrás rápido. Sí, por las dudas. Vale, quedó recontenido. ¡Dale, Alejo! ¡Jugá, Alejo! ¿Y Gaby? Ahora vamos a jugar. Justo ahí me está pidiendo Tommy. Llega a pasar lo que ellos quieren que suceda. Y está todo preparado. ¿De qué? Si Vamos, ganan, pues. Ah, no sé, Gaby viene. ¿Eh? Gaby viene. Ahora Ahí, date vuelta. te voy a mandar que compre venda. ¿De qué? Que compre venda. ¡Guarda! ¡Vamos, Fede! Hay que ver. Ya está viniendo, ¿no? Tendría que haber venido con nosotros. ¡Cambia! ¡Sigue! ¡Va, Luca! Todavía estoy lastimado, ¿no? No quiero perder el Libertadores, boludo. antes de cuando ya tenía fecha de operación, cuando está Cobri decía, mira, no, tramitando ya que Le voy a decir a Santi que me deje el botiquín acomodado, sin agua. Que se quede uno, Jere. Llegale. Ale, llegás vos, Mi amigo. Pero llegá para hacerlo. Llegá para hacerlo. Me dejó el botiquín todo lleno de agua y todo lleno de... Ale no es. La conozco, Andrea, Andrea lo deja prolijo. Igual ese botiquín
¿Que hay agua ahora? Tenía agua, estaba la casa mojada. Que estaba abierto era agua. Porque a veces que deja abierto el... Mati. Aldo, ¿está bien? Le machucó. Igual ese coso de ayer no vino Santi ayer acá. Fue atento. No, una rubia, no sé quién. Una rubia cara de culo. Más linda no. Pero... No, era ¿viste esa gente que vos decís? Como que te da miedo hablar de... ¿Solo hablar? Sí, que también está en BDN, también, no sé qué, me dijo que estaba fija en BDN, no sé qué, pero es como, medio como, onda, me habló bien, buena onda, pero medio raro, ¿viste? Cuando ¡Para afuera! Medio seria. Ah, estaba. No le había llegado el mensaje. No sé qué trae igual. Navidad. Papá Noel. Vino Papá Noel. Jugamos y nos pegamos entre nosotros. ¿Sabes qué? Yo siento que con el paso caminando por acá se me sale. ¡Salimos! Sí, amigo, tenemos hora libre. Siempre están las otras dos por acá. Yo. Al medio. Al mismo tiempo. Es una medio alta, no es tan... Claro, vos sos medio feliz. No sé. Bueno, capaz que no es. No, pero es como rara. No sé si ser tía, pero siento como que esa que en cualquier momento te caga puteando. ¡Bien, Juan! ¡Buena, Juan! Dale, anda afuera, vale. Dale, Pep. Una. ¡Ah! Sí. Traje un cuadro y una fibus. Creo que son sub-16. ¡Pero va! ¡Vamos, Fe! Se termina. ¡Juá, Fe! ¡Gol! ¡Buena! Y apoyó. ¡Buena, Paco! Sí, pero ya me voy, porque en realidad iba a llegar más tarde, pero... No pueden compartirlo. Hasta ahí, parado. No pueden compartirlo. Allá, vale, no tenés a nadie, ven atrás.
No, tengo un evento, un cumpleaños que voy a fotografiar. Ay, qué lindo.